This is no order. We have fun. Hola, soy Andy González y esto es MVPs el podcast. Aquí como invitada especial tenemos a Vanessa Zambotti, representante de México en 4 Juegos Olímpicos en judo. Bueno, Vanessa, antes que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación aquí al podcast. Me encantaría que te presentaras a toda la gente que te está viendo. Preséntate quién eres, por qué elegiste el judo como deporte y cuántos años practicaste este deporte. Muchas gracias, Andy, y hola a todos los que nos están viendo, y pues estoy muy agradecida por esta invitación. Te felicito por esta iniciativa, por tener este espacio, este podcast para que más personas conozcan el deporte, a los deportistas y también a las personas que están detrás de los deportistas. Bueno, yo soy Vanessa Zambotti, soy de Parral, Chihuahua, tengo... ¿cuántos años tengo? 44 años ya. Y empecé el deporte del judo a los 16 años, empecé muy ya grande, porque el judo lo empiezas normalmente a los 8, 9 años, ya los competidores olímpicos, la mayoría lo empiezan a estos años, y yo lo empecé a los 16, pero anterior a eso, desde los 8, 9 años, empecé a practicar el atletismo, era lanzadora de vale de martillo y disco. Y entonces mi aventura, que se puede decir en el deporte, empezó desde los 10 años con el atletismo, nada que ver con el judo. Y empecé a practicar judo porque ahí en Parral, para Chihuahua, es muy popular el deporte del judo. Y empecé a practicarlo porque ya me había cansado del atletismo. Me había cansado de que era campeona nacional y no me habían llamado a la selección nacional. Uh-huh. Entonces dije, mi sueño desde los 10 años era ir a unos Juegos Olímpicos, competir por México, tener un uniforme de México, estar en un podio, ver la bandera, escuchar el himno nacional. Ese desde los 10 años, y yo creo que no sé si a ti te ha pasado, de que ves unos Juegos Olímpicos o ves un campeonato del mundo y dices, yo quiero estar ahí. Y yo tenía 10 años en los Juegos Olímpicos del 92, donde estaba Michael Jordan en el Dream Team, Carl Lewis, o sea, todos esos grandes deportistas. Y yo le decía a mi mamá, yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos a los 10 años, viendo los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, en un verano, junto con mi hermano, Edgar. Y yo le decía, yo quiero unos Juegos Olímpicos. Y a mí siempre, yo lo he dicho, una de mis grandes inspiraciones cuando yo era niña fue María José Alcalá, que ahora es la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, clavadista, y yo recuerdo haberla visto en los Juegos Olímpicos de Barcelona, y yo quería ser como María José. Yo quería competir en los Juegos Olímpicos, yo la veía que era mujer, era mexicana, compitiendo bien, y en la televisión, yo la veía, y yo a los 10 años me nació ir a unos Juegos Olímpicos, y pues los clavados yo sé que no iba a ser posible, porque en Chihuahua ni hay agua, o sea, no hay albercas, sí. Allá en Parral, pues no. Entonces mis papás me metieron a atletismo, y ahí nació mi inquietud de ir a unos Juegos Olímpicos. Después, te digo, entré al judo porque estaba un poco decepcionada del deporte del atletismo, porque no me llamaban a la selección nacional, siendo campeona de Olimpiada Juvenil en ese tiempo, de la Olimpiada Nacional que es ahora. Y le dije a mi mamá, mamá, quiero hacer otra cosa. Quiero hacer que me voy a meter a la escuela de computación. Me dice, ok. Fui a la escuela de computación, estaba cerrada, y enseguida estaba la escuela de judo. Me metí, vi los trofeos, vi la foto de Jigoro Kano, que Jigoro Kano es el fundador del judo, y le dije al profe, ay, profe, ¿cuánto cuesta la inscripción? Cuesta 150 pesos, 150 pesos. Pues era lo que traía para la escuela de computación. Entonces, porque una puerta estaba cerrada y la otra abierta, es porque practiqué judo. En mi cabeza, en ese momento que decidí dejar el atletismo, nunca estaba a practicar judo, sino meterme a la escuela de computación. Uh-huh.
Entonces, de ahí empezó el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos, de competir por México, de ganar una medalla, de tener un uniforme de México. Empezó porque esa puerta estaba cerrada de la escuela de computación en el año del 98. Y pues por eso te estoy platicando esto ahorita. A lo mejor si no hubiera entrado a la escuela de judo estarías diseñando programas o haciendo otra cosa relacionada a la informática, pero pues es el camino que decidí, el camino que escogí para lograr un sueño, ¿no? Y esa noche llegué a la casa y mi mamá me preguntó que si me había inscrito a la escuela de computación. Le dije que no, le dije que me había inscrito a la escuela de judo y mi mamá se enojó. ¿Por qué? Porque viene lo mismo, no sé si te ha pasado, de ¿por qué practicas un deporte que es muy rudo? Te vas a lastimar, te vas a lastimar, es un deporte para hombres. Y creo que mi mamá en ese momento sí me dijo que estaba mal practicar ese deporte, pero después vio que yo era muy feliz y que era algo que a mí me apasiona, que me apasionaba, y creo que después fue la más contenta, ¿no? De que su hija practicara un deporte para hombres. Porque el judo, si ustedes no lo conocen, amigos, es un deporte, es un arte marcial que tiene su origen en Japón, que trata acerca de derribes, palancas y estrangulaciones. Entonces sí es un deporte fuerte, digo, tan fuerte, digo, yo tengo ya 8 cirugías relacionadas con el judo. Y mi mamá en ese momento como que dijo, no, o sea, mi hija no puede practicar este deporte, pero ya después ella entendió de que era algo que me hacía feliz, que me apasionaba, y sobre todo a mí me ayudaba mucho el deporte, porque desde chiquita a mí me bulleaban por ser gordita. Entonces a mí el deporte me dio mucha seguridad, me dio confianza, y de dejar todos esos comentarios negativos que había hacia mi físico. Y el atletismo, que era la fuerza, la velocidad, y el judo, la técnica, el poder, me ayudaban a mí mucho para contrarrestar todos esos comentarios negativos acerca de mi cuerpo. Claro, y aparte esos comentarios sean o sea, físico, no sé, sobre tu familia, Sí. de lo que sea, pues quieras o no, te afecta muchísimo, y a veces hasta eso influye a que dejes un deporte Sí. que más amas, porque, por ejemplo, el atletismo, pues siempre te dicen, pues es que tienes que estar fuerte, tienes que estar alta, tienes que estar flaquita, pero entonces eso como que te disminuye de decir, es que pues por mis apariencias físicas pues no puedo entrar a este deporte. Exactamente, y creo que has dicho algo muy importante, la apariencia física, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho cuando gané los Juegos Panamericanos en el 2007, pues siempre he sido una persona corpulenta, grande, o sea, gordita. Y me acuerdo que a una periodista, bueno, periodista entre comillas, me dice, es increíble lo que hace con su peso. ¿Qué tiene malo mi peso? Sí, o sea, Soy ágil, soy fuerte, tengo potencia, tengo velocidad. O sea, sí, mi ¿por qué peso, tienes que ver? mi físico no me define y no define los resultados que yo pueda tener. Y sí fue un comentario que después de yo haber ganado una medalla de oro, la primera medalla de oro en unos Juegos Panamericanos para una mujer, después de la primera medalla de oro después de casi 20 años en unos Juegos Panamericanos para un mexicano en el judo, ese tipo de comentarios siempre a lo largo de mi carrera y desde que estaba chiquita los tuve, ¿no? Pero creo que el deporte te ayuda a todo, ¿no? A todo eso, a superar todo ese tipo de comentarios, a tener resiliencia, ser resiliente y ponerte metas también, ¿no? Y creo que a mí el judo y el deporte en general me ayudó mucho para apartar todo ese tipo de comentarios negativos que siempre tuve pues desde chiquita, ¿no? Y yo creo que no solamente es por ser gordito, sino a lo mejor porque eres muy delgado, muy alto, no sé, ¿me entiendes? Siempre va a haber ese tipo de comentarios acerca del físico, seas o no deportista. Tú hablaste de que tuviste 8 cirugías Sí. acerca del judo. Te quería preguntar y me gustaría saber el que si una de esas cirugías, obviamente sé que todas las lesiones, pues quieras o no, te tiran, ¿no? O sea, te deprimen y todo lo que tú quieras. Te lo digo porque pues yo estoy igual. Sí, ya vimos, Sí. Ya vimos, Andy. Me gustaría preguntarte si en una de esas lesiones que tuviste,
tuviste que perder torneos importantes. Uy, sí, Andy, un chorro. ¿Y No, cómo no, mira, lo superaste? Normalmente siempre me operaba después de los eventos grandes, o sea, competía lesionada, ¿sí? Y pero creo que la lesión más grande que tuve en mi carrera, que fue casi un año para volver a pelear, y fue un poco traumático porque nadie pensaba que iba a regresar, fue en el 2005, en un evento en Cuba. Se estaba peleando en la final, hice un movimiento y sentí que se me botó el hueso del hombro, ¿no? Y ya después me revisaron, me hicieron estudios y todo, y tenía la porción larga del bíceps, el 90% rota. Entonces me operaron. La operación creo que duró como 6 o 7 horas. Órale. Y estuve inmovilizada 2 meses sin poder moverme, sin poder hacer nada, sin poder entrenar. Y para poder entrar al tatami fueron otros 6 meses y medio, y para poder competir un año y medio. Y durante ese año y medio, los comentarios eran de que, es que Vanessa ya no sirve. Los comentarios de gente de la CONADE en ese momento. Es que Vanessa ya no sirve, vamos a quitarle la beca a Vanessa. Ya no la vamos a apoyar porque como Vanessa es derecha y la operaron del hombro derecho, ahora va a tener que cambiar todas sus técnicas del lado izquierdo y va a ser mucho tiempo de recuperación. Y nadie me quería apoyar, pero en ese momento el entrenador que yo tenía, que es el sensei Amadeu, me apoyó mucho, mi fisiatra me apoyó mucho, mi psicólogo me apoyó mucho, la federación en ese momento estaba el profesor Manuel Larrañaga, que él también me apoyó mucho, y dijeron, no, Vanessa va a regresar, y confiaron en mí, confiaron en el proceso. Fueron sesiones de fisioterapia de lunes a sábado. No. Me acuerdo que todos los lunes, durante 2 o 3 meses iba al Centro Nacional de Rehabilitación, y ahí iba a ser mi rehabilitación, o sea, pero fue dedicado. Pero así en ese momento esa persona de la CONADE me dijo, es que Vanessa ya no sirve. Pasó mi recuperación, pasó ese año y medio, y mi primer competencia fueron los Juegos Centroamericanos en Cartagena. Agarré medalla de bronce. Yo venía de los Juegos Centroamericanos en el 2002, donde había ganado medalla de oro. Entonces ellos esperaban medalla de oro mía. Entonces, pues no la logré. Bueno, pero es que vienes de una lesión, pues súper grave. Y bueno, tener bronce, o sea, siento que es un súper logro. Sí, pero en el 2007 llego yo a competir a la Copa del Mundo, no al Mundial, sino a la Copa del Mundo en Brasil, y gano medalla de oro. Y ya después vienen los Juegos Panamericanos, que ha sido uno de los mejores resultados que yo he tenido en mi carrera, donde gané medalla de oro en una final contra Ecuador, y fue la primera vez que una mujer mexicana en judo, en unos Juegos Panamericanos, ganó una medalla de oro. Entonces fue un boom, ¿no? Para mí. Y ¿sabes lo que hizo esta persona de la CONADE en ese momento? Se acercó conmigo, me dice, yo siempre confío en ti. No y yo nada más agarré mi medalla y se la puse aquí, me di la vuelta y me fui. Sí, no, aparte, sí, qué horror, aparte tú saber lo que dijo de ti, sí, que venga después de un triunfo y te diga, yo siempre confío la en medalla. Ti. Ajá, sí. Es como de, yo siempre confío en ti, siempre confiamos en ti, siempre te apoyamos y ya. Entonces siempre yo estuve con la gente que me apoyó, mi familia estuvo conmigo. Y fíjate que la única vez que mi mamá y mi papá me dijeron, ya salte y ponte a estudiar, fue esta vez porque sí vieron que estaba sufriendo mucho, porque sí sufría con la terapia, ¿sabes qué era lo que más me dolía? No poder hacer judo. ¿Por qué? Porque siempre lo he dicho, a lo mejor no tienes para irte a un viaje, no pudiste salir al viaje o no pudiste ir a tal competencia, pero sigues entrenando, sigues estando en el tatami, sigues estando en la cancha, sigues nadando, estás corriendo, pero estar lesionado es lo peor que te puede pasar. Claro, porque no puedes hacer nada. Ajá. Nada más ves a los demás haciendo lo que más les gusta. Ves a los demás salir a competir, ves a los demás entrenar y tú te quedas ahí.
Imagino que pues ahorita, no sé si Sí. te ha pasado, ahorita yo creo que te está pasando, de que es desesperante. Y yo sé lo que estás pasando porque lo pasé 2 veces en este hombro y lo mismo que te pasó a mí, a ti me pasó a mí que con la clavícula que se levantó. Entonces, Es sé tu horrible. dolor, hermana, sé lo que sientes. Es horrible, horrible. Aparte, y más cuando te apasiona un deporte. Sí. ¿Sabes? No cuando lo ves como hobby, cuando te apasiona y obviamente has ganado campeonatos y todo eso. Obviamente duele así muchísimo el saber que, aparte de saber todo el proceso que te espera, tal vez el Sí. que regreses, mucha gente te dice que vas a regresar más fuerte, claro, pero ellos no, siento que ellos no ven el proceso detrás de eso, que es el más Pero, doloroso. ¿sabes que también, Andy, debes de... ¿Por qué te dije Andy? Sí. Y ya se me va la onda, ¿no? No te preocupes. Pues debes de disfrutar también este proceso. Ujú. O sea, y fíjate que debes de disfrutarlo porque al final es una recompensa. O sea, todo ese tiempo que vas a tener tú de recuperación, todo ese tiempo que vas a tener de rehabilitación, lo debes de disfrutar porque es parte de ese el proceso que debes de ver. Y de ahorita que estábamos platicando, tú me dices, yo quiero estar en la selección, yo quiero unos Juegos Olímpicos. Es tu proceso. Este es el proceso que tú debes de tener. O sea, yo te lo puedo decir como deportista, ya Claro. como deportista retirada, como deportista que ya pasó muchos, yo pasé 4 ciclos olímpicos, disfruta todo. Disfruta tus lesiones, aunque te duela, pero es parte del proceso. Claro, pues cada deportista pues tiene siempre sus lesiones, ¿no? Sí. Y siento que eso es lo que te hace pues más fuerte, tanto físicamente como emocionalmente y como mentalmente, ¿no? El saber que tuviste una lesión, te tuviste que recuperar, obviamente pues estuvieron tus bajones emocionales de no, es que qué tal si no puedo regresar, qué tal si me vuelvo a lastimar, que no sé qué, ¿no? Sí, pero eso te ayuda mucho, ¿sabes? O sea, a trabajar la confianza Ujú. de que si sabes que hiciste bien ese proceso de rehabilitación, ese proceso de descanso también, esa confianza, ese trabajo de fortalecimiento te va a ayudar. O sea, todo es trabajar esa confianza, porque yo te digo, yo regresé después de esa lesión de 1 año y medio porque sé que todo el proceso que hice fue bueno. Te digo, lo sufrí, sí, pero también Aprendiste aprendí mucho de- y viéndolo ahorita la perspectiva, creo que debería haber disfrutado ese proceso. ¿Por qué? Porque estaba segura de todo el trabajo de 1 año y medio de fortalecimiento, de todo que tuve con el equipo. O sea, siempre es importante lo que estamos platicando ahorita, rodearte de personas que te puedan ayudar, que te puedan ayudar a salir tanto psicológicamente como físicamente. Sí, Sí. claro, obviamente es importantísimo, pues, con la gente que te rodea, porque es la gente, pues, que te impulsa a ser exitoso, que te ayuda. Pero bueno, esto es cambiando de tema, Sí, ¿no? ya estamos hablando de otras cosas, de lesiones. Sí. Me gustaría saber, porque tú fuiste atleta de Panamericanos y de diversas competencias, y también fuiste atleta olímpica. ¿Qué diferencia hay de ser una atleta olímpica y ser atleta panamericana o Sí. mundial? Pues ¿O si hay sí diferencia? hay mucha diferencia. O sea, siempre digamos que el cuatrenio, digamos, vamos a ver, la Olimpiada, que es el periodo de 4 años, comprende diferentes tipos de eventos. Ujú. Tienes campeonatos del mundo, Grand Prix, campeonatos internacionales. Hay eventos que son eventos masivos, se puede decir que son eventos de delegación como los Juegos Centroamericanos y los Juegos Panamericanos. Digamos que en los Juegos Centroamericanos van 550 competidores de México. Ujú. En los Juegos Panamericanos van 400, 300 competidores de México, pero en los Juegos Olímpicos van 100 competidores. Entonces, ¿eso qué significa? Que vas cerniendo y vas depurando y realmente a los Juegos Olímpicos van los mejores de México. Claro. Entonces, sí es pues, ya una diferencia hacer todo el ciclo para competir en unos Juegos Olímpicos que competir en unos Juegos Panamericanos o unos Juegos Centroamericanos. Este año tenemos Juegos Centroamericanos en Santo Domingo, el próximo año tenemos los Juegos Panamericanos en Lima y después tenemos los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Entonces, sí es una diferencia. Digo, cuando es un deporte olímpico, cuando es un deporte que no es olímpico, pero puedes competir en un campeonato del mundo que es de la federación, en unos World Games como en el flag football,
pero pues ahora también el flag football ya es deporte olímpico, ya puedes competir en Juegos Olímpicos. Entonces sí es una diferencia muy grande la preparación para competir en unos Juegos centroamericanos, unos Juegos panamericanos, que ir a unos Juegos Olímpicos. Digo, los Juegos Olímpicos depende de cómo, depende del deporte, cómo te clasificas. En el judo te clasificas a nivel mundial, dentro de los 16 mejores del mundo, en eventos internacionales, eventos mundiales. En otros deportes es por marca, ¿no? De que estás dando la marca A o la marca B, ya te puedes clasificar a unos Juegos Olímpicos. Pero sí es como estás sirviendo, yo digo, siempre digo eso, como un embudo, en que primero son los Juegos Centroamericanos, hay muchos, y luego los Juegos Panamericanos hay menos, y en los Juegos Olímpicos son muy poquitos. Todavía menos. Sí, imagínate, vas a unos Juegos Olímpicos que somos 110 millones de mexicanos, y nada más van 100 mexicanos, sí. Y a nivel mundial somos millones en el mundo, y unos Juegos Olímpicos van 10,000 personas, o menos de 10,000 personas. Entonces sí es un evento muy exclusivo, es un evento que te tienes que preparar casi 4 años, claro. O sea, te preparas 4 años, y mucha gente piensa o pensaba que ibas porque eras amigo de alguien o porque eras recomendado, pero pues creo que actualmente, al menos yo te puedo decir que en el deporte del judo no es así. ¿Cómo crees que la Vanessa de 10 años se haya sentido cuando fuiste a tus primeros Juegos Olímpicos? Ay, pues con mucha emoción. Te digo, mis primeros Juegos Olímpicos fueron en Atenas 2004. Después de una lesión, me lesioné en los Juegos Panamericanos en Santo Domingo, igual del mismo hombro, pero fue que se me botó el hombro y ya no me lo pudieron acomodar. Y ahí duré 6 meses para poder volver a competir y me clasifiqué a Juegos Olímpicos. Me tocó un buen pool, avancé hasta octavos de final y quedé dentro de las 9 mejores. Pero creo que la niña de 10 años como que iba completando sus ¿cómo te puedo decir? Las cosas que deseaba a los 10 años. Primero yo deseaba tener un uniforme de México, y ya tuve mi uniforme de México. Después deseaba escuchar el himno nacional, ver la bandera de México. Lo logré en los Juegos Centroamericanos y en otros eventos, en el Panamericano Junior, en el Open de Estados Unidos, en muchos eventos antes de los Juegos Olímpicos. Y ya después llegaron los Juegos Olímpicos, que era mi sueño, estar en los Juegos Olímpicos. No era tanto mi sueño salir en la televisión, pero sí que la gente me reconociera. O sea, que me reconociera que era judoka. Ajá. ¿Me entiendes? Pero no tanto el salir en la tele. Entonces fue como una impresión muy grande. Me invitaron en ese tiempo a TV Azteca con José Ramón Fernández, con los protagonistas. Me cantó Carlos Rivera, que en ese tiempo estaba saliendo él de la academia, que había ganado la academia. Yo no veía la tele porque no tenía tiempo en ese momento. Uh-huh. Sí sabía quién era Carlos Rivera, pero nunca lo he escuchado. Y por ahí debe estar el video en YouTube, o en mi Instagram creo que está. Entonces para mí fue como pues el cúmulo de muchas cosas. Primero salí en la televisión, que pues es algo que yo no quería, pero viene con. Claro. Y llegar a unos Juegos Olímpicos, pisar un tatami olímpico. Te voy a decir algo, y creo que eso está mal. Yo nunca había estado en un lugar de competencias tan grande como en los Juegos Olímpicos en ese momento. Y te digo porque está mal, porque debería de haber llegado a esos Juegos Olímpicos acostumbrada a competir en un lugar tan grande. Porque nunca tenía 2 o 3 años en la selección, no tenía tantos eventos grandes. Mi evento más grande eran los Juegos Panamericanos, una Copa del Mundo que fue en Alemania, pero no fue tan grande como unos Juegos Olímpicos o un Mundial. Nunca había llegado a un Mundial antes de esos Juegos Olímpicos, y pienso que esa falta de fuego pudo haberme jugado en contra a ver un escenario tan grande. Claro. Sí, pues también siento que afecta mucho el ver tanta gente. Exacto, alrededor. Sí. Luego también, por ejemplo, ver cámaras, sí, reporteros y todo eso, pues siento que como que te abruma. Y es lo mismo que estábamos platicando. Si no tienes en ese momento ese apoyo, ese soporte, y no te estoy hablando de a lo mejor un psicólogo, sino de un manager, ajá, de alguien que te lleve las relaciones públicas. Eso juega mucho. Creo, igual tuviste aquí a Ale Maffei.
Ajá. Entonces, ese tipo de personajes, de personas como Ale, hace falta para Claro. que tú como atleta no llegues con esa impresión, ¿me Ajá, entiendes? con esa abrumación de, Ajá. es que tiene que ser perfecto, Ajá, toda la gente me está viendo. Exacto, más, y te digo, esa ayuda también del psicólogo, de la terapia, pero también la ayuda de alguien más profesional en el área de medios de comunicación. Claro. Y entonces, te digo, fue como esa impresión tan grande de los Juegos y pienso que fue un cúmulo de muchas cosas. Cuando llegué a los Juegos, a la villa de los Juegos Olímpicos, me dieron un ramo de flores y una Ay, qué carta. padre. ¿Y sabes de quién es ese ramo y esa carta? Porque yo siempre cuento la historia de cómo llegué al judo. Ujú. Siempre cuento que uno de mis referentes en el deporte fue María José Alcalá. Y ese ramo de flores y esa carta que venía era de María José. Imagínate, No, qué increíble. tú en tus primeros Juegos Olímpicos, por alguien que tú viste, que tú dijiste, yo quiero ser como ella, llegaste a unos Juegos Olímpicos por una inspiración de ella, que llegues a unos Juegos Olímpicos y estés un ramo de flores y una carta dedicándote y agradeciéndote también que la menciones, o sea, que la tengas en mente y que, o sea, deseándote lo mejor. O sea, para mí, esa niña de 10 años, me remonté a los 10 años donde vi a María José en la plataforma de los Juegos Olímpicos de Barcelona, y pues fue una emoción muy grande. Esa carta creo que todavía está en casa de mis papás, porque ahí está todo lo de los Juegos Olímpicos, todas mis medallas, todos mis trofeos, todos mis souvenirs, todo está en casa de mis papás. Yo no tengo ni una sola medalla aquí en la Ciudad de México. Pero sí, o sea, eso fue la emoción de esa niña de 10 años que llegó a unos Juegos Olímpicos del 2004. O sea, fueron muchas cosas en esos Juegos Olímpicos. Claro. Fueron las flores, fueron estar en un foro de televisión, que fueron todas esas cosas. Y luego aparte, en la inauguración, es algo increíble. Una inauguración de Juegos Olímpicos es lo máximo. O sea, te puedo decir, fui a 2 de los 4 y es una experiencia muy padre. He estado también en Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, pero en esa de los Juegos Olímpicos fue, o sea, de todo lo que me ha pasado, todo fue como el broche de oro, ver a Björk. Björk es una de mis cantantes preferidas. Entonces, verla 100 metros, saliendo de un árbol de olivo debajo del piso, entonces fue así de que wow. Entonces fueron los mejores Juegos Olímpicos. Sí, no, Sí. o sea, tu primera vez en los Sí. Juegos Olímpicos, que tu ídola de 10 años, sí. que te dé tu ramo de flores, ver a tu cantante preferido ahí, y competir en un lugar en el deporte que más te me encanta. gusta. Ajá. o sea, fue como un Sí, wow. y ahí me coloqué de entre las 9 mejores, y después vinieron los Juegos de Beijing, que me coloqué durante las 9 mejores también. Vinieron los Juegos Olímpicos de Londres, que fue, te puedo decir que los Juegos Olímpicos de Londres ha sido la peor competencia en mi vida, el peor combate en mi vida, la peor vez que me he sentido de competencia. Y después de la competencia ha sido los Juegos Olímpicos de Londres. Imagínate prepararte 4 años y la peor competencia sea la más importante, o sea, la peor competencia sea la más importante de esos 4 años, y eso, y todo lo que vino después, y ya después los Juegos Olímpicos de Río, donde perdí con la campeona olímpica. En el primer combate nos fuimos a punto de oro y hubo una amonestación que para mí no era amonestación, ella no estaba atacando. Ya después de eso a todas les ganó muy bien. Conmigo batalló y se fue a punto de oro, y ahí fue ya cuando me retiré. Pero sí, fueron 4 Juegos Olímpicos en que tuve un sueño, primero de cumplirlo, de ir a unos Juegos Olímpicos, pero pues también me quedé con las ganas de ganar una medalla. Claro. Siempre. Sí, pues obvio, pues ya estás en los Juegos Olímpicos, ya Sí. fue tu sueño de chiquita, más bien fue tu meta llegar a unos Juegos Olímpicos, y obviamente esa meta crece en quiero mi medalla. Sí, porque digo, no es nada más era ir, ¿no? Sino ir a buscar siempre un buen resultado. Claro. No solamente pues en los Juegos Olímpicos, sino en un campeonato del mundo, en una Copa del Mundo, un Grand Slam, un Grand Prix, en un Máster. Siempre ir a buscar siempre una medalla. Y no nada más ir por ir, pero sí ir a unos Juegos Olímpicos, estar compitiendo, representando a México. Mucha gente dice, ay, pero pues es que es tu sueño, ¿no? ¿Por qué apoyan a los deportistas si son sus sueños, son muy individualistas? Digo, pero pues pienso que
el deporte o el deportista va más allá, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me inspiró un deportista, a alguien más le pudo haber inspirado un deportista, y a lo mejor esa persona no cayó en las drogas o cayó en la delincuencia por el deporte. O Claro. sea, no es que sea algo muy egoísta de que yo cumpla mis sueños, sino que también estoy inspirando a alguien para que él sea mejor. Claro, y siento que un deportista no solamente es sus éxitos, ¿sabes? Ajá. O sea, y también siento que tal vez, ok, no sé, tu ídolo puede ser Cristiano Ronaldo, pero tal vez no siempre te sirva como, es que yo quiero ser como él como deportista, quiero ser él como, no sé, es un buen papá, trabaja bien, se cuida muy bien físicamente, o sea, ¿sabes? Siento que ves muchísimas esas partes de un deportista que mucha gente no lo ve. Tú quieres ser como él, pero no como él siendo deportista, sino como externo, ¿sabes? No sé si me doy a entender. Sí. Pero mucha gente dice, pero pues es que ¿para qué quieres ser como él si nunca lo vas a lograr? Exacto. Pero es que tú no sabes a lo que me refiero. No, Yo no quiero ser ajá, como él como exacto. deportista, quiero ser como él como persona. Ujú. Y te digo, es más esa motivación que nos da el deporte, los deportistas, que cualquier otra cosa, ¿no? Y sí es muy individual, es tu sueño, y tú lo logras, pero también socialmente es un ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, Claro. sí, mucha gente dice, es que los deportistas olímpicos de México nada más van a pasearse, ¿sabes, no? Entonces, siempre es esa queja. Desde que yo tengo uso de razón, y porque no conocen todo el proceso. Claro. Yo tengo una de mis mejores amigas, que es mi hermana, me decía eso. Me dice, yo antes era de los que criticaba, antes de conocerme, criticaba a los atletas, sentada en mi sillón, diciéndole, ay, nada más van a pasearse, ay, esto, ay, ese No más quieren estar en recomendado la tele, así. no me quieren ser famosos, no me Sí. quieren dinero. Y me dice, cuando te conocí y vi todo lo que batallaste, todo lo que lograste con lo poco que tenías, con lo poco que te daban, mi opinión para el deportista mexicano es que son héroes. Claro, y porque mucha gente siento que no entiende que atrás de un deportista hay duelos súper difíciles para ellos, tanto familiares, tanto personales, Ajá. tanto lesiones, y, o sea, por Y- eso no hay, siento sí. que un deportista no hay, ¿cómo le explico? O sea, no hay, no, ser deportista no es para todos, ¿sabes? Ujú. Porque justamente hay ese tipo de personas que critica al deportista porque siento que ellos no saben cómo llegar a ese lugar, porque Ajá. ser un deportista es durísimo, porque obviamente, bueno, estaba viendo una entrevista tuya en donde tú decías que tú no ves, o sea, tú siendo deportista no sacrificaste porque te gusta, o sea, te Exacto. encanta el deporte. Y siempre, ¿sabes que antes no pensaba eso? Hasta que escuché a Dolores Noll, que es una taekwondoín que fue a Juegos Olímpicos antes de que fuera deporte oficial, y decía, es que nosotros el deportista no sacrifica nada, o sea, el sacrificio para nosotros sería dejar de hacer algo que nosotros amamos. Ujú. Pospones muchas cosas, pospones tu vida familiar, tu vida personal, social, la escuela, lo pospones, pero no es un sacrificio. Sacrificio es dejar de hacer las cosas que quieres. Entonces, dejar de hacer el deporte ese debería ser el verdadero sacrificio. Pospones cosas. O sea, yo pospuse mucho la escuela. Yo terminé la escuela, estudié Ciencias de la Comunicación, la pospuse por mucho tiempo, pero la terminé. Ujú. Mientras entrenaba, estudiaba. O sea, pospuse mucho mi vida familiar. La boda de mi mejor amiga no fui porque estaba compitiendo en Juegos Centroamericanos. Ya se divorció y ya se volvió a casar, que tampoco fui a la otra boda, pero son cosas que vas posponiendo. Claro, y estás ahí con ella, tal vez no en Sí, ese momento, exacto. pero estuviste ahí y estás ahí con ella. Sí, o sea, el nacimiento de mis sobrinas, los cumpleaños de mi mamá, los cumpleaños de mi papá, de mis hermanos, pospones muchas cosas y tampoco no es de que son victimizarte, ¿me entiendes? Claro. De que, ay, pobrecitos, cómo sufren los atletas, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos porque queremos, sí, es difícil, sí,
pero no es no nos estamos, no te victimizas, Pero no es pues. de, ay, es que pobre de mí. Sí, No exacto. puedo salir de mi casa. Tengo Ay, no que salgo de entrenar, noche, que no sé. ay, no tuve una infancia, no tuve una juventud. Pues es un camino que yo elegí, es un camino que yo disfruté y ya después tendré chance de hacer lo que hacen los demás, pues. Claro, porque un deportista no, o sea, no rinde para toda la vida, Ajá. ¿sabes? O sea, tu cuerpo se desgasta. Entonces, y obviamente llega un punto en donde te tienes que retirar, te tienes que dedicar a otra cosa y ahí ya le puedes dar más tiempo a tu familia, a tus amigos, Sí. ya dejar lo que dejaste un poco aparte, ya empezarlo a complementar. Sí. Y la escuela, pues, está la prepa abierta y la puedes seguir así, la puedes Sí, seguir o haciendo. la Entonces, universidad, digo, yo terminé la universidad a los 30 años, 31. lo puedes acabar, Sí. pues, cuando quieras. Y si quieres, ¿no? También. Sí, sí, o sea, es muy válido, ¿no? O sea, dejar el deporte para irte a estudiar es muy válido. Claro. Estaba también viendo un capítulo del podcast de una chica, no sé quién, de que le decía a la maestra que, ¿para qué estás aquí si eres deportista? Sí. Entonces, a mí también me pasó mucho eso, ¿no? De que la escuela o el deporte, ¿no? Entonces siempre era lo mismo, que me acuerdo mucho de una maestra La educación es tu prioridad. Sí, en la preparatoria que me decía eso, me reprobó 3 veces, 4 veces, hasta que fueron mis papás a hablar y dijeron queremos que otra persona le ponga el examen y lo pasé. Y tiempo después me la encontré ya cuando fui a Juegos Olímpicos, cuando gané la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Ay, Vane, ¿te acuerdas cuando yo era tu maestra? ¿Me Y tú, entiendes? sí. Y yo sí, me reprobó 3 veces hasta que Y mis tú, papás fueron. claro, cuando estoy ya en el Saludos, top. maestra. Tú, claro, cuando estoy en lo top, Ujú. ya apareces y me Sí, felicitas. Pero pero- hasta abajo, Y fíjate ¿no? que creo que también ese es un problema porque el deporte no te va a dejar, a menos de que seas un medallista olímpico o un futbolista profesional, o practiques un deporte profesional que te dé una buena remuneración, un medallista olímpico, pues el deporte realmente no te va a dejar para vivir, pues. Claro. Entonces sí tienes que estudiar, tienes que prepararte, ya sea que vayas después de tu carrera como deportista a ser entrenador o te vas a dedicar a otra cosa. Mucha gente me pregunta a mí que por qué yo no fui entrenadora. Le digo, porque yo no tengo la vocación para enseñar. Yo no sé cómo le haría para encontrarme a alguien como yo. Yo soy un poco difícil porque soy muy dispersa, pero muy dispersa. Entonces no sabría cómo tratar a alguien como yo. Entonces yo por eso no soy entrenadora y aparte porque no estudié para entrenadora. De algo que lo que siempre me quejaban era de que la mayoría de los entrenadores que a veces llegaban a la selección no eran personas que estuvieran preparadas, no eran personas que estuvieran con una carrera relacionada al deporte. O sea, era cualquier otra cosa menos entrenadores deportivos o tener algún máster. Fueron buenos atletas, buenos competidores que incluso llegaron a Juegos Olímpicos, pero no estaban preparados para ser entrenadores. Entonces, ¿cómo yo, habiendo dicho eso, iba a llegar a una selección nacional o a una selección estatal, siendo de que yo no soy entrenadora, soy comunicóloga? Claro. Y a ver, o sea, la vida pues te lleva por diferentes caminos. Ya hiciste lo que quisiste hacer en el deporte. Tal vez no era lo tuyo ser entrenadora o estar dentro del deporte como coach, ¿no? Sí. Sino estar dentro del deporte, pero en otra sección, ¿no? Ah, claro, sí, o sea, pero tampoco nunca me llamó la atención ser, o sea, dirigente o cosas así. Me gusta mucho, ¿sabes qué? La organización de los eventos, la promoción de los eventos, todo el aspecto de publicidad, promoción, mercadotecnia, eso me encanta. Pero no como tal enseñar. O sea, sé que fueron muchos años los que estuve como Claro. judoka y sí tengo cosas que enseñar, cosas que decir, pero no como para ser entrenadora. ¿Me entiendes? Sí. Sí, pues la verdad la gente, pues no sé, como tú decías, tú ahorita eres comunicóloga Sí.
y pues lo tuyo no era ser entrenadora y pues ahorita estás en algo que también te gusta y estás feliz haciendo eso. Sí. Y eso es lo que cuenta. Sí, me retiré y empecé a trabajar en eventos deportivos. O sea, no tan retirada de lo que es el judo, el deporte, el judo, pero sí de eventos deportivos. Igual trabajo en una agencia de management de talento relacionada a la comunicación. A lo que estudié, estoy trabajando. Claro, y sigues, quieras o no, sigues en una rama del deporte, ¿sabes? O sea, Sí. sigues en el deporte, no es de que ya, no, ya, acabé el deporte y ya va, ya no quiero nada que ver. Fíjate que me pasó al principio así y creo que es de las peores cosas que he hecho, dejar el deporte de tajo. Es algo que te doy de consejo. Yo sé que estás muy chiquita, que cuando te vas a retirar no lo dejes de tajo, o sea, poco a poco, gradualmente, y que no lo dejes, o sea, nunca. Yo dejé el judo casi 10 años desde que me retiré. Sigue, Ah, sigue. Dejé el judo hace 10 años que me retiré y es lo peor que pude haber hecho. Ahorita estoy retomando mi vida, se puede decir, de judoka, estoy haciendo judo, pero lo peor que pude haber hecho al retirarme es dejar de hacer algo, de hacer deporte. Te voy a contarle más rápido ya. Siempre competí en categoría pesada en el judo. En el judo que se compite por pesos. Yo competí en el peso más alto. Lo más que llegaba a pesar eran 130 kilos, 135 kilos. Me retiré en los Juegos Olímpicos pesando 135 kilos. Ujú. Dejé de hacer judo y para el 2021 estaba pesando 190 kilos. Subí 60 kilos casi en mi retiro Ujú, por pues. dejarme. Y eso es lo peor que pude haber hecho. Ahorita ya estoy Sí, o en sea, dejarlo ya. 107 y he Ah, pues, súper bajado bien. 83 kilos en Muy 4 bien, años. muy Pero bien. porque estoy tomando conciencia otra vez de mí, de mi cuerpo, porque es lo mismo, o sea, fueron tantos años de restricciones, fueron tantos años de estar a dieta, fueron tantos años de estar entrenando de lunes a sábado 8 horas, y aunque competí en una categoría pesada, tenía muchas restricciones, que fue de que dejé de hacer judo y me liberé, se puede decir, de eso, que algo que yo amaba, pero que al final fue un poco caótico para mí porque dejar algo que amas también es ese duelo, ¿no? Que no lo supe llevar bien. Y me dejé, subí de peso y me dejé. Entonces ya dije, no tengo que ver por mí, tengo que ver por mi salud. No quiero llegar a los 50 bien y sana. Y ya empecé a bajar de peso. Tuve una operación, un bypass, que me ayudó. Pero lo peor que pude haber hecho es dejar de hacer judo y dejar de hacer deporte. Entonces, si te digo, lo peor que puedes hacer cuando te retires Es dejarlo así. es dejarlo definitivo. de tajo. Y sigue haciéndolo porque es algo que amas y te aseguro que el tochito lo amas Sí, lo amo, con todo mi corazón. y que te vas a recuperar y vas a estar ahí y Sí. vas a seguir entrenando, te vas a volver a lastimar y vas a volver a regresar. O sea, no lo dejes. Sí, yo, o sea, sí, justamente, pues sí, como dices, el dejarlo, siento que así dejarlo de golpe, pues es como de lo peor que puedes hacer porque como que sigues como el de, es que me falta algo, Sí. ¿no? Pero bueno, ya sé que se nos acabó el tiempo, pero siempre le hago esta pregunta a mis invitados y pues obviamente te la quiero hacer a ti. No sé si nos las puedes responder así A rapidísimo. ver. Que es, ¿cuál considerarías tú tu momento más MVP de tu carrera deportiva? Mi momento más MVP de mi carrera deportiva son los Juegos Panamericanos en Río 2007, donde fui la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro. Y pues, más que la medalla de oro, el demostrarme que yo podía hacer las cosas a pesar de muchas adversidades que tuve antes de esa medalla de oro, ¿no? Entonces creo que ese fue mi momento más MVP de mi carrera. Bueno, yo te quiero felicitar, pues obviamente por todos esos logros que has obtenido y que eres una mujer que inspira a muchísimas generaciones, tanto en el judo como en diversos deportes. Uh-huh. Pero pues ya nos acabó el tiempo. Sí. Muchísimas gracias ya debes de hacer un podcast de 3 horas. Claro. Muchísimas gracias por haber... gracias a ti y de nuevo muchas felicidades por esta iniciativa, por este podcast. Gracias. Muchas gracias. Nada más para finalizar ya así completamente, cuéntanos, bueno, dinos en dónde te pueden encontrar en redes sociales. Ok,
me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram, pues Vanessa Zambotti, en Facebook Vanessa Zambotti, TikTok también estoy ahí, Vanessa Zambotti, está ahí donde me pueden encontrar. Y pues muchas gracias. Y siempre digo, ¡viva México, campeones! Bueno, no olviden seguir a Vanessa en sus redes sociales y tampoco olviden seguirme a mí en mis redes sociales, tanto del podcast, que es MVPs el podcast, y en las mías personales, que es andygles.07. Gracias.